Entonces, muy bien, vamos a resolver uno de los ejercicios de la guía. Vamos a poner aquí, no, un texto. Ahí. Vamos a... Dice lo siguiente. Responda cuál es la alternativa correcta. Es este, ¿cierto? 4.3. Ya. Dice, siempre es conveniente financiarse solo con patrimonio, ya que la deuda implica compromiso fijo que siempre habrá que pagar independiente de que la empresa tenga buenos resultados o no. Bueno, ocurre que efectivamente la deuda implica un compromiso fijo. Entonces tiene allí un apalancamiento, un efecto de riesgo financiero. ¿Por qué? Porque es un costo fijo, que hay que pagarlo pase lo que pase. Sea que la empresa le va bien o le va mal, tiene que pagar esos compromisos financieros. Muy bien. Hasta ahí estaba bien, pero ¿qué pasa? Que acá dice, siempre es conveniente financiarse solo con patrimonio sin deuda. Bueno, ahí ya cambia. ¿Por qué? El tema es cuando tienes demasiada deuda, ¿cierto? Pero si tienes una cantidad razonable de deuda, eso es conveniente porque, por otro lado, la deuda tiene varias ventajas. La principal es que es más barata que el patrimonio, que los accionistas cobran mucho más por sus aportes que la deuda. Y por otra parte, no se pierde el control de la empresa. Quiero decir, los acreedores prestan en general y no son socios en el sentido de que no obtienen participación en las utilidades ni deciden sobre la gestión de la empresa, salvo casos especiales que una empresa esté muy endeudada. En resumen, falso. Falso, pero por la primera parte, porque dice que siempre sea conveniente financiarse solo con patrimonio. Muy bien. Voy a la segunda. Dice, al financiarse con deuda, no ingresan nuevos propietarios. Eso es correcto, no aparecen nuevos socios. No estamos invitando a socios, estamos endeudándonos. Por lo tanto, no se diluye la propiedad. Eso es correcto. Si necesitamos 1.000.000 de pesos y lo pedimos a un banco, ahí no ingresa un nuevo propietario a la empresa y no se diluye la propiedad. Siguen siendo los mismos dueños que habían. Distinto es que ese 1.000.000 de pesos nosotros invitemos a un socio a participar, porque ahí sí que se diluye la propiedad. ¿Qué significa que se diluye? Que si originalmente habíamos dos socios con 1.000.000 de pesos cada uno, 50-50, y aparece un tercero con 1.000.000, entonces ya el control, la propiedad se diluye. Yo ya no tengo 50%, sino que tengo un tercio, 33.33%. Hasta ahí correcto. Después dice, la deuda es más barata que el patrimonio. Eso también es barato. Perdón, es correcto, en general, ¿no? La deuda es más barata que el patrimonio. Los acreedores cobran menos que los accionistas. Y el beneficio de la deuda, el beneficio tributario de la deuda implica que aquí la embarraron. Todas las empresas buscarán endeudarse el máximo posible. No, eso existe efectivamente un beneficio tributario de la deuda, pero eso no implica que todas las empresas buscarán endeudarse al máximo posible. ¿Por qué? Porque si una empresa se endeuda demasiado, tiene un porcentaje muy alto de deuda, tiene mucho apalancamiento, tiene muchos costos fijos y es posible que si por algún motivo las ventas caen, va a pasar a números rojos inmediatamente. Por lo tanto, no es correcto, no es adecuado tener demasiado nivel de endeudamiento. No es correcto endeudarse al máximo posible, eso es un error. Todas las empresas exitosas que permanecen en el tiempo no se endeudan al máximo posible. Buscan mantener una relación deuda-patrimonio razonable, saludable. Ni mucho patrimonio ni mucha deuda. Un mix. Farso. Vamos a ponerlo en rojo.
Tercero, si una empresa no obtiene utilidades en un año, no existe beneficio tributario. Falso. Y este se pierde inmediatamente. Eso también es falso, falso, falso. ¿Por qué? Porque si una empresa no obtiene utilidades un año, tiene pérdidas un año, entonces no va a poder hacer uso del beneficio tributario de la deuda, o el escudo fiscal, tax shield, o protección fiscal. Efectivamente ese año no va a poder rebajar impuestos. ¿Por qué? Porque de hecho no va a pagar impuestos. Pero eso se acumula, quedan los libros registrados hasta que el próximo año tal vez tiene utilidades, paga impuestos, y ahí en vez de pagar X, va a pagar X menos el beneficio tributario de los años anteriores. Por lo tanto, el beneficio tributario no se pierde. De hecho, una empresa puede valer más por ese beneficio tributario histórico que tiene acumulado, que no lo ha podido descargar, que por la empresa propiamente tal. Muchas empresas compran empresas por el puro beneficio tributario. La compran, la meten dentro de la otra empresa, y como viene con harto beneficio tributario, en vez de pagar 100, van a meter el beneficio tributario en la declaración y van a terminar pagando, no sé, 50. O sea, la empresa valía no como empresa, no por la capacidad de generar flujos futuros, sino por el beneficio tributario que traía acumulado en libros, contablemente. Por lo tanto, falso, 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 ninguna de las anteriores. Muy bien. No sé si... Excelente. Muy bien. Y las otras estaban más o menos fáciles entonces. Solo uno. Ahí va. Solo dos. Solo tres. Solo 1 y 2. Y finalmente, en ninguna de las anteriores. Bueno, entonces, está todo claro. Claro, 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 claro. Entonces yo les voy a explicar otra cosa ahora. Les voy a explicar acerca del costo de las fuentes de financiamiento. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, en el ejemplo anterior, el primer ejemplo que yo les di, acá, aquí, yo dije 10% anual. Y aquí dije 30% anual. ¿Pero de dónde lo saqué? No lo he calculado. Entonces, claro, yo me lo di en este ejemplo. ¿Te fijas? Entonces el tema es cómo lo estimamos. Entonces, para ser más claro, voy a poner acá. Anteriormente supusimos que la deuda era de 2.500 y que exigían un 10% anual. Por lo tanto, obviamente habría que pagar 250. O sea, la empresa tenía que generar eso. Y que anteriormente supusimos como ejemplo. Y el patrimonio, ¿cierto? Patrimonio o equity 3.000 y que exigen un 30% anual. Perfecto. Pero en realidad el costo de la deuda y el patrimonio deben ser estimados, ¿cierto? No es que lo sepamos siempre cuánto es, va a depender. Entonces, este monto que está aquí, 10% anual, tenemos que estimarlo. El resto no es problema. ¿Por qué? Porque, bueno, la cantidad de deuda también hay que estimarla y la cantidad de patrimonio también. Pero concentrémonos por el momento en el 10 y el 30. Entonces, dice, claro, para estimar el costo del capital promedio ponderado en la práctica se requiere, primero, estimar el costo de cada una de las fuentes de financiamiento. O sea, estimar el 10 y el 30. Y además, estimar las proporciones
de cada fuente en la estructura de capital. O sea, estimar cuánto de deuda tiene la empresa. ¿Cierto? Le voy a poner de otro color, que podría ser ese. Y cuánto de patrimonio tiene la empresa. Estos números hay que estimarlos. Muy bien. Entonces, bueno, consideremos el caso de una corporación. Una corporación es una gran empresa, una sociedad que transa en bolsa, que es el caso más simple, ¿no? Y supongamos que tiene 3 fuentes de financiamiento principales. Ahora vamos a incluir acciones preferentes. Entonces la empresa tiene D de deuda, P de acciones preferentes y E de equity o acciones comunes. Entonces se pone... Dime. ¿Qué significa acciones preferentes? Ah, muy bien. Lo que ocurre es que aquí está. El concepto de acciones preferentes varía de país en país y aquí usaremos la definición, el concepto internacional. Entonces, yo podría explicarte acá la diferencia entre deuda en la forma de bonos, ¿no? Acciones preferentes y vamos a poner abajo aquí acciones comunes. Muy bien. Entonces vamos a explicar aquí qué se entiende por estas cosas. Deuda o bonos se transan en bolsa, tienen un cupón fijo y conocido que se debe pagar regularmente, probablemente, por ejemplo, mensual o semestralmente. Por ejemplo, mensualmente, por ejemplo. Y un valor nominal que se debe pagar al final como último pago. Ya, eso es un bono. Fíjate que el bono, entonces, en resumen, lo que estoy diciendo es que es un instrumento, voy a poner acá mejor, instrumento que se transa en bolsa, en una bolsa de valores, ¿no? Tienen un cupón fijo y conocido. Cupón es el pago periódico. Se le llama cupón. Paga todos los meses, por ejemplo, X cantidad de dinero. Y se sabe cuánto paga. Y lo paga regularmente, mensualmente, semestralmente, anualmente, etc. Y además hay un valor nominal que debe pagar al final, como último pago. Entonces, por ejemplo, si este bono es a 10 años, al final, en el último pago, se paga un monto que se llama el valor nominal. Eso es un bono. Podemos buscar en internet, bueno, ahí está lleno de definiciones que es un bono, ¿eh? ¿Alguien pregunta algo? Algo de una tarea. A ver, voy a terminar esto. Las acciones preferentes, me las voy a saltar. Las acciones comunes es un instrumento que también se transa en bolsa, ¿Tienen un cupón fijo? No, no tienen un cupón fijo. Conocido.
sino que paga dividendo cuando puede. Sin un horizonte fijo o conocido. O sea, no paga un cupón fijo en las acciones porque puede que le vaya mal, y si le va mal a la empresa no paga dividendo. Este cupón no tiene cupón fijo y lo que pagan en realidad se llama dividendo. ¿Cierto? ¿Y cuándo pagan? Cuando pueden. No estaban obligadas a pagar. Y no hay un horizonte fijo o conocido. O sea, aquí no hay nada claro, no hay nada establecido. ¿Cierto? Lo que sí se sabe es que la deuda tiene preferencia sobre las acciones comunes. Quiere decir que si hay plata hay que pagarle primero a los acreedores, a los bonos, a la deuda. Y aquí ellos tienen derechos residuales. O sea, solo cobran después que se han pagado los otros compromisos. Muy bien. Ahora, ¿qué son las acciones preferentes? Son un híbrido. Son un híbrido entre las acciones comunes y las acciones preferentes. Perdón, entre las acciones comunes y los bonos. Están justo en el medio. Entonces aquí ustedes lo van a ver claro. Es un instrumento que se transa en bolsa. Tienen un cupón fijo y conocido que se debe pagar regularmente. No existe un valor nominal que se debe pagar al final. Y solo se pagan y no existe o mejor lo copio de acá, sin un horizonte fijo o conocido. Ahí. Entonces fíjate que tiene características de ambos, de la deuda y de las acciones comunes. ¿En qué se parece a la deuda? Se parece en que tienen el cupón fijo y conocido, que se pagan regularmente también. Pero lo que no se parecen, y que se parecen a las acciones comunes, es que no existe un valor nominal que se debe pagar al final. Eso tampoco pasa con las acciones comunes. Y también se parecen a las acciones comunes en que no hay un horizonte fijo conocido. O sea, no es que la acción preferente dura 10 años, 5 años. No, permanece. Muy bien. Entonces es un híbrido. Ahora, en Chile el concepto de acción preferente es algo distinto, ¿no? Es algo distinto al internacional, pero nosotros vamos a preferir la definición internacional para, para que lo vean más claro en la literatura, en el libro. En resumen, las corporaciones se financian con estos instrumentos, típicamente. Se transan obteniendo recursos al emitir deuda, acciones preferentes y bonos. Construyen estos instrumentos y los venden. Entonces, alguien los compra. Las instituciones los compran. ¿Cuáles? Por ejemplo, las AFPs. Las AFPs todos los meses reciben mucha plata, mucho dinero, y ese dinero tienen que invertirlo. Entonces compran estos bonos y le pasan el dinero a las empresas. Y las empresas, por supuesto, se comprometen a algunos pagos futuros. Ese dinero que hacen, las empresas que hacen con ese dinero, lo invierten en negocios y para generar cierta rentabilidad que permita pagar a todos los que han puesto dinero en la empresa. Bueno, entonces, para estimar el costo del capital el día de hoy de una empresa,
de una corporación. El día de hoy, la empresa no necesita emitir. O sea, yo no necesito, si yo quiero calcular el costo del capital promedio ponderado de una empresa hoy día, yo no necesito que la empresa haya emitido hoy día. O sea, no necesito los precios de hoy día producto de una nueva emisión, sea de bonos o de acciones comunes. Basta que yo vea cómo se están transando esos instrumentos en el mercado hoy en día. Por ejemplo, yo puedo ver que la acción de esta misma empresa se está transando hoy en día en tanto. Puedo ver que los bonos de esta empresa hoy día se están transando en tanto. Y ese dato me permite a mí valorizar esos instrumentos. ¿Sí? Ahora, esas tasas o precios que yo veo en el mercado de mis instrumentos o de instrumentos similares al mío, me permiten ver cuánto yo podría obtener o en cuánto yo podría vender mis instrumentos como empresa, sin que yo tenga o esté obligado a hacerlo. Entonces, si yo conozco el precio de mercado de un instrumento de la empresa, hoy día, por ejemplo, yo puedo estimar, se puede estimar la rentabilidad esperada de los inversionistas por adquirir ese instrumento en el mercado en ese momento. ¿Te fijas? Si yo conozco, sé que hoy día el precio de la acción es 200, entonces, claro, si yo emitiera acciones hoy día, los accionistas me pagarían más o menos 200. Todos esos inversionistas exigen una cierta rentabilidad para invertir en mi empresa, obviamente. La rentabilidad del inversionista que adquiere el instrumento que emite la empresa es igual a lo que se llama costo del capital. O sea, los inversionistas exigen cierta rentabilidad. Y esa rentabilidad que exigen los que compran deuda, los que compran acciones preferentes, los que compran acciones comunes de una empresa, esa rentabilidad que ellos exigen se le llama costo del capital. Costo del capital. ¿Por qué? Porque la rentabilidad que ellos obtienen es un costo para la empresa. Las empresas tienen que pagar, ¿no es cierto? Tienen que pagar esa rentabilidad y representa un costo para la empresa. Lo que gana uno lo paga el otro, exactamente. Lo que gana el que invierte en la empresa, el que compra las acciones, los bonos, esa rentabilidad que él gana significa un costo para la empresa. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a valorizar esos instrumentos? Bueno, aquí están ordenados acciones comunes, acciones preferentes y deuda. Tal vez podemos poner esto al revés para que quede más claro. O sea, en el mismo orden, ¿no? Copiar. A ver cómo. Esto es fácil. Ahí. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, estas acciones comunes. Ahí, para tener el mismo orden. Vamos a poner este aquí. Vamos a borrar este aquí. Deuda, acciones comunes. Acciones preferentes y deuda. Entonces, para que quede con el mismo orden, ¿no? Acciones comunes, acciones preferentes y deuda. Acciones comunes, acciones preferentes y deuda. Entonces, ¿cómo vamos a estimar esa tasa? ¿Sí? Sí, estoy grabando. Sí, estoy grabando. Muy bien. El costo de las acciones comunes, dos son los enfoques más usados. Bueno, por supuesto, el KPM es la primera forma, ¿no? ¿Cierto? El KPM. Ahí está. ¿Por qué?
Porque si yo conozco el beta de la empresa, el rendimiento del mercado y la tasa libre de riesgo, entonces puedo estimar el rendimiento de equilibrio de mercado para ese beta. Y ese beta, que caracteriza el riesgo de la empresa, o el riesgo del patrimonio de la empresa, representa entonces la rentabilidad del patrimonio que exigen los inversionistas y en equilibrio. Y esa es la rentabilidad que la empresa debe generar. Entonces, esa es la fórmula por defecto que nosotros vamos a utilizar para las acciones comunes. Ahora, hay otras alternativas, otros enfoques que aparecen en el libro. Uno de ellos es el modelo de crecimiento de dividendos, que es este que ustedes ven acá. Entonces uno dice, mira, el precio de una acción, P0, hoy día, depende, esta es una perpetuidad creciente, ¿no?, del dividendo que yo espero obtener el próximo año, dividido por la rentabilidad que yo exijo, menos la tasa de crecimiento perpetuo, anual, del dividendo, tasa de crecimiento del dividendo. Si yo despejo RE, la rentabilidad de equilibrio, entonces fíjate que la rentabilidad me queda como el dividendo partido por el precio. Por ejemplo, yo espero un dividendo de 10 pesos anuales a perpetuidad y el precio actual es 100. 10 sobre 100, 10%. ¿Cierto? La rentabilidad solamente refería a los dividendos, más la tasa de crecimiento anual. Suponte que el 2% anual se espera que el dividendo crezca, entonces me va a quedar 10% más el 2%, 12%. Entonces este es un enfoque simple que también puede utilizarse como segunda opción. Por supuesto que el KPM es la primera opción. Para las acciones, ¿no? Porque estos son dividendos sobre las acciones. Y el beta se refiere al precio de las acciones. Todo esto está referido a las acciones. Muy bien. En el caso de las acciones preferentes, no tienen beneficio tributario. Si ustedes se fijan aquí, la deuda tiene beneficio tributario, pero las acciones preferentes no lo tienen. Son iguales a las acciones comunes. Entonces, no tienen beneficio tributario, los dividendos son perpetuos y conocidos, tal cual yo les indiqué acá. No hay un horizonte fijo, o sea, son perpetuos. Son perpetuos, en principio, ¿no? Lo mismo que las acciones comunes. Aquí. Son perpetuos, son derechos perpetuos. Y en el caso de las acciones preferentes, lo podemos calcular con este enfoque, este mismo enfoque, el del crecimiento por dividendo. ¿Y qué vamos a tener? Como el dividendo preferente, lo voy a poner acá clarito mejor, para que no haya duda. Dividendo, ahí, preferente. Y va a ser la rentabilidad, el retorno que yo debo exigir o que los inversionistas exigen sobre las acciones preferentes es igual al dividendo preferente que se espera obtener el próximo año en 1, ¿cierto? Dividendo preferente que se espera obtener en 1, año 1, partido por el precio de la acción preferente, en 0. Y eso me da la rentabilidad del dividendo preferente. Fíjate que lo que estamos diciendo es lo mismo. Que si yo espero, o sea, si el dividendo preferente, suponte tú, es 20%, es 20 pesos anuales perpetuos, ¿cierto? Y el precio de la acción preferente hoy día es 100, entonces la rentabilidad preferente es 20%.
Este le tengo que sacar el 1 porque es perpetuo. Todos los años lo mismo. Y este sí que es 0. El precio actual que se está viendo. ¿Por qué? Porque aquí no hay crecimiento. A diferencia del caso de las acciones comunes, donde sí puede haber crecimiento. Y el otro detalle es que a veces este dividendo preferente, el dividendo preferente, ahí, a veces se entregan como un porcentaje de un valor nominal de 100. Entonces me dicen, el dividendo preferente es del 20%. Por ejemplo, aquí va a quedar más claro. Por ejemplo, dividendo preferente es igual, se fue para acá, igual al 20%, al 25%. Punto. ¿Te fijas? Por ejemplo, me dicen el valor del dividendo preferente, no me lo dan en pesos, sino me dicen 25%. ¿25% de qué? De 100%. 25% de 100% es un dividendo de 25 pesos o dólares. Pero eso es convención. Ustedes van a ver en el libro que a veces se entrega como un dividendo preferente de 25%. ¿De qué? De un valor nominal de 100 dólares. O de un 100%. Muy bien. Y por último está la pregunta de cómo se valoran la deuda o los bonos. Muy simple, la rentabilidad de un bono es la TIR del bono, la tasa interna de retorno del bono. Entonces yo tengo aquí el precio del bono, hoy en 0, precio del bono actual, y después tengo los cupones, fíjate, cupón 1, 2, etcétera, hasta el último, el N. Y aquí tengo el valor nominal, ¿cierto? Este se llama el valor nominal, también que se paga al final, una sola vez al final. Y tengo una cierta tasa que es constante, RD, que está implícita aquí. Entonces yo, conociendo el precio del bono, los cupones y el valor nominal, puedo yo despejar este RD. En general no se puede despejar RD, ¿no es cierto? No se puede en general. Casos especiales sí. Entonces lo que se hace es que las calculadoras empiezan a iterar, buscando distintas soluciones, probando, hasta que llegan a un valor que hace que esta igualdad se cumpla. Bueno, aquí yo digo que se asume por defecto que el bono tiene estructura de sistema americano. Sistema americano para un bono quiere decir que que se pagan cupones, y al final el valor nominal justo con el último cupón. O sea, hay una sola amortización al final, esta. El sistema europeo, en cambio, hace que todos los cupones sean iguales. Por lo tanto, este valor nominal está prorrateado. Está prorrateado en todos los cupones. Entonces, todos los pagos son iguales. Ok, ¿qué más? Profe, nunca no entendí por qué el valor nominal tiene el mismo valor que los cupones. ¿O es el mismo valor? ¿Por qué el valor nominal? Lo que pasa muy bien, te lo voy a explicar acá de otra manera. Aquí en Excel.
Te lo voy a explicar acá como un ejemplo. Ejemplo. Un bono a 3 años paga cupones del 10% anual sobre un valor nominal de 10.000, por ejemplo. ¿Cuál es la estructura del bono bajo sistema americano y bajo sistema europeo? Muy bien. Lo voy a hacer acá en Excel. Entonces, fíjate que tenemos un bono, un bono que paga cupones del 10% anual. Entonces voy a poner aquí interés cupón del 10% anual. Y valor nominal, que es al final 10.000. Entonces, en el sistema americano, la estructura va a ser la siguiente. Año 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque es un bono, dijimos, a 3 años. Vamos a centrar esto ahí. Aquí vamos a poner el bono americano y aquí el europeo. Entonces, en el sistema americano, aquí vamos a pagar como cupón 10% de 10.000. O sea, vamos a pagar 1.000. Todo esto lo vamos a poner en formato de moneda. Ahí. 1.000. El 10% de 10.000 vamos a pagar cada año. Ahí, aquí y aquí. Pero además, al final, vamos a pagar el valor nominal, que son 10.000. ¿Te fijas? Entonces vamos a pagar 1.000, 1.000, 1.000 y al final 10.000, 11.000, el último pago. Esta es la estructura del bono americano. Cupones, cupones, cupones y al final el último cupón con el valor nominal. Por eso todos los cupones aquí son iguales, excepto el último. Y los cupones son solamente intereses. El interés sobre el nominal. Interés sobre el nominal. Veamos cómo sería el sistema europeo. Ahora. El sistema europeo, todos los pagos son iguales. Todos los pagos son iguales. Y entonces, para se acuerdan de matemáticas financieras, esto va a ser pago, payment en inglés, al 10% durante 3 años de el valor presente el valor presente que es 10.000, pero este te voy a poner negativo, menos 10.000. 3021, 3021, 3021. Fíjate que aquí todos los pagos son iguales. Y casi suma parecido, ¿no? Porque esto suma 9.063 y este 10%. No.
Aquí me sobra un paréntesis. Ahí sí. Son 12.021, 12.063 y acá tengo 14.000. Esa es la diferencia. ¿Te fijas? Entonces aquí todos los pagos son iguales. ¿Qué ocurre aquí? Que en el fondo estamos pagando estamos prorrateando estos 10.000 que se pagan aquí al final, lo estamos prorrateando en el intertanto, en cada año, de tal manera que los pagos sean todos iguales. ¿Te fijas? Entonces aquí es 1.000, que son solamente el interés. Pago el interés. Es como decir, mira, las deudas son 10.000. Ya, págame solamente el interés. 1.000. El otro año, págame solamente el interés. Muy bien. El otro año, ahora me pagas todo. Devuélveme todo. Entonces tengo que pagar el interés y te tengo que devolver los 10.000. Perfecto. Y en el europeo, entonces págame una cuota como que fuera un crédito, tal cual como pagamos nosotros los créditos, ¿no es cierto? Porque en los créditos no pagamos normalmente solo los intereses y al final la devolución. No, pagamos todo, una cuota de principal y de intereses. Ustedes en Finanzas 1 hicieron tablas de amortización, ¿cierto? Tablas de pago de crédito. ¿Sí? En matemática financiera. Sí. En cuanto al presupuesto yo lo hice, así que sí. Imagínate, eso es materia de finanzas. Ya, pero lo importante es que lo han visto. Qué terrible. Entonces, esa es la respuesta, resumen. Entonces, copio y pongo acá respuesta. ¿Se entiende la idea? ¿O no se entiende la idea? Sí, profe. Ya, perfecto, perfecto. Profe, Dime. ¿puede explicar la fórmula que ocupó con el europeo? Muy bien. La fórmula es la de anualidad. Pucha, como no puedo escribir aquí, a ver, la fórmula es... Tendría que escribirte una cantidad de letras aquí, espérame. ¿Y por qué no se dividen los 10.000 en 3 y se suman al pago de intereses? ¿Por qué no se dividen el 10.000 en 3? Bueno, si es una posibilidad, sería otro enfoque. 3.300, 3.300, 3.300, pero más los intereses. Entonces los intereses no van a ser iguales. Al principio vas a pagar bastante interés y después vas a ir pagando menos interés. Pero sería una especie de híbrido si tú quieres. Lo normal son estos dos sistemas. Pagamos solamente intereses y al final devolvemos en el último pago el capital que se pidió. Y la otra es hacer que todos los pagos sean iguales. Pero por supuesto que hay otras. Cualquier invento que uno quiera hacer también es posible. Y ya, espérate, déjame. ¿En qué? ¿Alguien me dijo algo? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es: el valor actual de una anualidad es igual al pago multiplicado por, paréntesis, 1 menos 1 más i elevado a menos n todo partido por i. Para no escribirlo porque no van a entender nada, tendría que tener un plumón o algo. Voy a ver si está acá en Wikipedia. Annuity for fórmula. Justamente. Ahí está, ¿ves? El valor presente es igual al pago, payment, por 1 menos 1 más i elevado a menos n partido por i. Esta fórmula la voy a copiar acá y te voy a demostrar que fue que efectivamente es la fórmula que yo utilicé aquí. Pero esto, como te digo, es tema de matemática financiera. Esto de finanzas 1. Finanzas de corto plazo.
A ver si es verdad o no. Déjame chequear. Finanzas de corto plazo. Alguien preguntó, pero no sé. Eso debería estar acá en los sílabus. Ajá. Mm, ¿Dónde están finanzas? Los programas. Programa de estudio Ingeco. Esto debería ser sexto semestre. Ah, administración financiera está así. Entonces vamos a ver aquí, a ver si es verdad o no. Matemática financiera, anualidades, mira. Anualidades y amortizaciones. Lo que estoy viendo yo es una fórmula de anualidad. Esto. Y también tienen que ver evaluación de bonos y acciones. Eso. También es tema, lo que yo estoy hablándoles aquí de acciones y bonos, también es tema de Finanzas 1. ¿Los vieron en Finanzas 1 o no? ¿No lo vieron, no? Yo tampoco me sé. Ya, Yo tampoco me acuerdo de eso. ya, pero es el tercer tópico, ¿ah? O sea, no es que esté tampoco colgando aquí abajo. Creo que ahí fue el tema del estallido social y todo, ¿no? Si no me equivoco, a finales de ese No, curso. no, pues el estallido social fue el año antepasado. Nuestro tercer año. Eh, esto ustedes debieron haberlo visto el semestre pasado. El semestre pasado, segundo semestre del año pasado. Y el, Ah, ok, ok. y el estallido social fue un año antes. O sea, este fue un semestre normal, el semestre que terminó ahora hace poquito nomás. Eh, Hay varias cosas que acortan materia ahora en los ramos, por la semana de receso, por los feriados, por la carga académica, así que a lo mejor fue por eso. No tendría idea, la verdad. ya. Bueno, pero para que traten ustedes de actualizarse porque es tema de ahí. Entonces, esta es la fórmula, yo les digo. Vimos amortización de bonos, dice. En matemáticas 3. Claro, sí, es que estas son materias que tienen que verse dos veces. En matemáticas y en finanzas de corto plazo, administración financiera. Así que no, imposible que ustedes lleguen acá sin haber visto esto. Bueno, vamos entonces a ver esta formulita, cómo funciona. Y en este ejemplo, lo que yo necesito calcular es P. El valor presente lo tengo. Entonces, voy a calcular el 10.000, o sea, la fórmula, a ver, más los 10.000. Y voy a pasar dividiendo todo este término, fíjate, todo este término lo voy a pasar dividiendo para allá, para que me quede el valor de P, que tiene que ser igual a esto, 4.021. Lo despejo, entonces tengo acá 1 menos 1.1, es decir, 1 más la tasa de interés, elevado a menos 3, dividido por 0.1, que es la tasa de interés. Ahí está, ¿ves? Esa es matemática financiera, el valor de una anualidad. Muy bien. Entonces, sí, sigo, ¿no? Sigo. Entonces,
ahí están los tres sistemas, bono europeo, pero ya les digo que nosotros vamos a ver solamente el sistema americano, que es el más simple, porque acá en el europeo tenemos que usar la fórmula de anualidad. Por eso es que vamos a usar el americano, porque además los libros son casi todos americanos, norteamericanos, estadounidenses. Y es mucho más simple de calcular todo. ¿Qué más decimos? D es el dividendo. G es la tasa de crecimiento. A ver, eso viene aquí parece. Esta es una nota que debería estar ahí. D es el dividendo. Claro, D son los dividendos. G es la tasa de crecimiento, este G que está ahí, o que está acá. P es el precio de mercado de la acción. Ya sea común o preferente, ¿no? P preferente o P sola, que es precio de la acción común o preferente. Nota, por convención, cuando se entrega una tasa de interés o un rendimiento, por ejemplo aquí 10%, y no se dice nada más, se entiende que se trata de una tasa nominal anual, no tasa efectiva. Acuérdense que esto también lo vieron en matemática financiera, en administración financiera, en el curso anterior. Tasas nominales y efectivas. También, por convención, las tasas se proporcionan nominales anuales, aunque hay excepciones. Pero en general es nominal anual. Y aquí puse algunos recordatorios, pero yo creo que ustedes se van a enredar con esto. No, dejémoslo mejor. Porque esto va para los bonos. ¿Ah? Las tasas de los bonos se proporcionan nominales anuales, hay excepciones. Acciones preferentes. ¿Qué son las acciones preferentes? Mira, aquí estaba la respuesta. Esta respuesta, esto lo voy a poner acá mejor. Las acciones preferentes son un instrumento, bla, 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 bla. Voy a poner esto aquí para que quede más clarito. Deuda, bonos. Y ahí está más detallado la diferencia. Sigo. Ejemplo. Este ejemplo lo vamos a hacer. Y con eso cerramos hoy día. Para que descansen un poco. Dice, finanzas. Acá. Vamos a tirar un pantallazo mejor de esto. Más corto. Dime. Antes de que empiece con el ejemplo, una duda. Sí. ¿Lo que pasó hoy día entra en la prueba de la próxima semana o no? Buena pregunta. Supongamos que sí. Total, como nos vamos a juntar la otra semana, ¿o no? ¿Tenemos otra clase o no? El viernes receso. Ah, espérate. En resumen, para la próxima prueba entra solamente el capítulo 13 y no entra el capítulo 14. Y a modo de repaso del capítulo 13 voy a hacer este ejercicio en el que se usa el Solver de Excel. ¿Cierto? El Solver, que es una herramienta súper poderosa para hacer cálculos iterativamente. Bueno, dice, uso del KPM. Una acción tiene un rendimiento esperado del 14%. O sea, rendimiento esperado del 14%. Entonces voy a poner aquí esperanza del rendimiento. Esperanza del rendimiento 14%. Voy a amplificar esto un poquito. Voy a achicar esto. Ahí. Ahora, este rendimiento esperado no lo dice, pero se entiende que es de equilibrio. ¿Ah? O sea, KPM. Para ser más claro. Después dice, el beta
de la acción es 1.45. El rendimiento esperado del mercado, RM, este es igual aquí. RM dice que es igual a 11.5%. Muy bien. ¿Cuál debe ser la tasa libre de riesgo? Ah, pero muy fácil. Me falta en la ecuación del KPM, acuérdense, la ecuación del KPM, para no escribirlo, esta, pum, copiar, pegar, esta es la ecuación del KPM. Tengo todos los parámetros menos uno. Tengo el rendimiento que es 14%, el resultado. El beta, 1.45. El rendimiento del mercado, RM, 11,5, pero me falta RF. Tasa libre de riesgo. Tendría que yo despejar, ¿no? Lo puedo despejar matemáticamente, pero es más fácil hacerlo con el solver. Se voy a poner aquí RF, que es una incógnita. Mira, me lo voy a jugar y le voy a poner que, por ejemplo, es 2%. Lo voy a poner en amarillo. Pero no es 2%, ¿eh? Pero yo estoy poniendo un valor de prueba inicial. Y entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a escribir esta ecuación de la derecha y la voy a igualar a esta. Entonces, voy a decir que todo el término de la derecha, right hand side, lado derecho de la ecuación, es tasa libre de riesgo más RM menos RF por el beta. ¿Cierto? Este es el lado derecho. Y el lado izquierdo sería left hand side, sería 14%. Entonces yo tengo que ir cambiando este 2%, no es 2%, 3% es mucho, hasta que ambos coincidan. El lado derecho sea igual al lado izquierdo, ¿cierto? Por ejemplo, si pongo acá 10%, mucho, 5%, 14. Me estoy acercando. Voy a ponerlo aquí en porcentaje. Y quiero que sea igual a 14. Si pongo 2, 15. No, si pongo 6. Bueno, yo le voy a pedir a Excel que haga todo esto solo, automáticamente. Con el solver. No es con el solver, pero con el buscar objetivo. Data, what if, goal seek. Buscar objetivo. Entonces voy a decirle que haga que esta celda tome el valor, ¿cuánto? 14%. ¿Cambiando qué cosa? Cambiando este valor. ¿Listo? Ok. De nuevo, llegó a 13.98, pero me faltaron decimales aquí. 6%. Entonces, voy a hacer otra cosa, que les va a sonar a pillería. Porque son porcentajes y son números muy grandes. Son números muy chicos, quiero decir. Entonces voy a cambiarlo a 14, a 12 y a 6. ¿Ya? O sea, voy a escribirlo en tanto por ciento de entrada. Lado derecho, tengo que corregir acá, porque está en formato de tal 14,7. Ahí va a trabajar mejor. No con números tan chicos. Entonces le voy a poner acá 2%, por ejemplo. De nuevo, data, buscar objetivo. Quiero que esta celda tome el valor 14, cambiando esta celda. Ahí está. Resultado 7,56, si es que tengo todo correcto. 7,56. Vamos a revisar si está todo ok. Tasa libre de riesgo. ¿Por qué tengo 12? Es 11,5. Claro.
Voy a repetir entonces. Tenía este valor malo. Me ubico ahí. Data. Buscar objetivo. Fijar esta celda, efectivamente, quiero que tome el valor 14. ¿Haciendo qué? Cambiando este valor. 5.94. Ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que hace buscar objetivo? Encuentra soluciones, despeja incógnitas. Te lo voy a mostrar de otra manera. Muy simple. Una ecuación que es, por ejemplo, 2x más 4 igual 20. ¿Estamos? Una ecuación así de simple. ¿Qué tendría que hacer para despejar x? Bueno, tendría que despejar o usar solver. ¿Cómo me ayuda solver? Que no es solver, en realidad es what if. La instrucción. Bueno, el x yo lo dejo como un valor que puede ir tomando cualquier número. Yo le voy a poner 1, por ejemplo. Ahí. Y voy a armar el lado izquierdo en este caso. O el lado derecho me da lo mismo. El lado izquierdo. Left hand side. Entonces voy a poner aquí 2 por x más 4. Perfecto. Entonces yo lo que tengo que hacer es cambiar este valor hasta que este resultado sea igual a 20. Muy bien, me voy acá, data, buscar objetivo, pum. Fijo la celda. Quiero que esta celda tome el valor 20 cambiando esta. 8. Fíjate qué fácil. 2 por 8, 16, más 4, 20. Exacto. Exactamente. ¿Se fijan? Al final esto es una herramienta muy útil que uno no está obligado a usarla, pero generalmente si uno se familiariza con ella termina usándola, porque es muy útil. Por supuesto que puede resolver problemas mucho más complicados. Este es muy fácil, pero hay otros que son terriblemente tediosos y en despejar una prueba se puede equivocar. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo acá. Todo x es igual a 20 más x medios, por ejemplo. Para ponerle más color. ¿Te fijas? Tenemos ya una cosa que está más feíta. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de los ejercicios que tenemos acá hay muchos problemas que digamos terminan siendo ecuaciones feitas. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, voy a despejar, voy a ordenar, no voy a despejar, voy a ordenar. Y voy a pasar los x a un lado. Entonces voy a decir 2x más 4 menos x medio. Bueno, igual a 20. Ordené simplemente. Nuevamente fijo una celda que va a ser mi x. Y le pongo un valor, 0 por ejemplo. Yo siempre le pongo color amarillo para acordarme que este es el que va a ir cambiando, va a ir iterando. Entonces, me voy acá. Y listo, con eso estoy. Dato. What if, buscar objetivo. Fijar la celda. ¿Qué celda? Esta celda. ¿Con qué valor? Quiero que tome el valor 20. ¿Cambiando qué cosa? Me faltó algo. Me faltó el left hand side. 2 por x más 4 menos x dividido por 2. Fíjate que x es de 5. Más 4 menos x. Y ahora sí. Buscar objetivo. Fijar la celda. ¿Qué celda? Esta celda.
esta celda, yo quiero que tome el valor 20, cambiando esto. Ahí está. Me dice 10,67. ¿Te fijas? O sea que si x aquí es 2,67, todo esto se cumple. Veamos si es verdad. Más 2 por x más 4 menos esto partido por 2 tendría que ser 20. Efectivamente. En resumen, lo que me permite esta herramienta es hacer operaciones matemáticas con bastante sencillez. O sea, es un solucionador de problemas, no es algo que te va a complicar la vida, todo lo contrario. El objetivo es entenderlo para que nos ayude. Eso. ¿Qué se nos puede estar quedando? Dime. Consultita respecto a la prueba. Sí. La prueba la vamos a hacer si es que lo vamos a ver en módulo o lo vamos a hacer en Excel a su correo. No. La prueba es de la siguiente manera. Ustedes van a recibir un correo por mail con la prueba, que probablemente sean 4 problemas. A cada uno va a recibir una prueba distinta. Y ustedes van a responder un Google cuestionario. Ah, Google Form, ya. Sí, y ahí van a poner sus datos con su respuesta. Pregunta 1, tanto, 2, tanto, 3, tanto, 4, tanto. ¿Sí? Y habilitar la opción de subir archivos para la prueba. repíteme. Va a habilitar la opción de subir archivos ¿Subir archivo a dónde? ¿A a la prueba. o solo va a querer la respuesta de los Sí. ejercicios? Sí, Ah, que como van a ser todas distintas. exactamente. Pero sí, suben también el archivo, pero el archivo queda como un respaldo a esa planilla para ver si es que pasó algo, ¿no? Pero lo que importa es la respuesta final en el Google Form, cuestionario. O sea, se va a revisar todo el Google Form. Claro, es que el Google Form al final va a ir a toda una planilla y aparece Juan Pérez, en la 1 puso tal, en la 2 puso tal. Y yo sé que yo tengo el maestro de cada prueba y yo sé que la respuesta correcta de Juan Pérez en la 1 era 8,3 y verifico que efectivamente 8,3, le puso 8,3. En la primera, entonces es muy rápida la corrección. Profe, pero el valor del resultado no es el paso a paso tampoco. No, porque ¿sabes qué pasa? Que imposible ver el paso a paso porque al final todo el mundo, el que se equivoca en alguna parte. Y donde se equivocó puede haber sido que al escribir el ejercicio, al pasarlo a Excel, se equivocó en un número o se equivocó en el último paso. O se equivocó en transcribir. Entonces, ¿cómo revisamos eso? Si, por ejemplo, uno usa la función objetivo, no es necesario sacarle fotos No, como a esa cosita, ¿verdad? no. De hecho, basta el resultado, porque como todas las pruebas son distintas, con el puro resultado basta. Y van a ser, los ejercicios van a ser como los que ha dado de tarea. Parece. Exactamente. Sí. Así que, ¿Cuánto tiempo dura la prueba? uy, 1 hora será por ahí, porque son 4 ejercicios relativamente cortos. Y es en horario de clases. En el horario de clase sería a las 6 el lunes.
Excelente. Tienen que tener las cámaras encendidas y todos esos protocolos que ustedes saben para las pruebas. ¿Mm? Una consulta de materia. A mí me cuesta el tema del cálculo del beta. Ajá. El beta de la acción o del portafolio. Cuando a veces no nos dan uno de los datos para el cálculo del beta, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, a ver si me compartes algo para entenderte mejor. Un ejercicio de los... Bueno, a ver, déjame buscar. Ya, ahí ponlo ahí para revisarlo, a ver de qué se trata. Profe, Dime. disculpe entonces,